Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Página 13 en verano. Para partir escucharemos la conversación que tuvo Mónica Pérez con Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio. Hablaron sobre crecimiento económico, el buen resultado del IMASEC de diciembre del 2024 y los efectos de la guerra comercial que está iniciando Donald Trump. Página 13. Oye, hay harta pega, increíble, ¿eh? Pero ha sido intenso este verano. No está tan tranquilo como uno cree. Como uno creyera. Le preguntaba el otro día a la ministra Toá, le dije, ¿va a tomar vacaciones? Y me dijo, no, porque ¿para qué me voy a hacer ilusiones? Cada vez que planifico, me decía, hay una emergencia y tengo que suspenderla. Así que este año no voy a planificar nada y si puedo amarrar con un fin de semana, me decía ella. Qué duro. Qué duro, ¿no? Bueno, partamos con la actualidad. Hay muchísimo. Hay toda... ayer comenzó una especie de disputa a través de redes sociales entre el presidente Boric, que la verdad que estuvo bastante hablador en Uruguay, y la candidata presidencial, al menos de RN y de la UDI, Evelyn Matei, respecto al crecimiento. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque sí es una cifra buena y sorprendente el haber crecido en diciembre un 6,6%. Pero claro, para el presidente esto es algo que vaticina muy buenos pronósticos, pero para la candidata presidencial no tanto. A ver, yo creo que objetivamente fue un dato que sorprendió positivamente y eso todos, no creo que nadie se reste en celebrarlo, pero es difícil pensar que necesariamente es un punto de inflexión. Yo creo que falta todavía ver qué pasa en los primeros meses de este año para saber si esto es solamente un dato puntual. ¿Y por qué lo digo? Porque parte de este mayor crecimiento se explica justamente por hechos particulares. Hubo un fuerte aumento de la producción minera, pero también tiene mucha incidencia el aumento en el comercio, muy asociado al turismo argentino, propio de este mes, así como también de la mayor producción de cereza. Son eventos que no necesariamente son repetibles a lo largo del año, porque hay otros datos, como te decía, que tampoco dan esa sensación de punto de inflexión, como es el tema de los servicios, que creció en forma desestacionalizada un 0, digamos. La construcción sigue muy debilitada, el mercado laboral sigue debilitado. Es verdad que bajó un poco la tasa de desempleo, pero seguimos y como que no hemos acostumbrado, tasas sobre el 8%, que ciertamente es mucho mayor de lo que uno debiera esperar. Entonces, yo creo que hay razones para celebrar, pero no hay que entusiasmarse demasiado hasta que no veamos más cifras en estos primeros meses del año. Sí, pero a veces no se pecará un poco de, como dice el presidente, de cierto pesimismo por parte de los actores privados, porque mira, por ejemplo, la encuesta de expectativa económica que publicó el Banco Central decía que íbamos a crecer un 2,7%. Y luego se hicieron otros pronósticos por parte de otros agentes económicos, decían un 4,4%. ¿Nadie nunca pensó en un 6,6%? No, porque la verdad es que esos pronósticos se hacen en base a la información disponible, que eran los datos sectoriales del INE, pero el Banco Central tiene más información que la complementa y por lo tanto eso hacía que hasta la semana pasada las proyecciones eran menores. Yo creo que esto no es pesimismo, al revés, yo insisto, es bueno saber que la economía crezca más, es necesario. Estamos celebrando una cifra de 2,5%, Mónica, no es... Anual, de crecimiento anual. Claro, no es que estemos, digamos, bollantes, ¿no? No. Pero ciertamente ojalá uno pudiera ver un mayor dinamismo, porque lo que hemos visto en los últimos, no es este gobierno, son 10 años en que hemos crecido muy poco en este país. Vemos una inversión que sigue muy alicaída por distintas razones. Y eso de alguna manera va mermando las expectativas y la esperanza que hay hacia adelante. Nosotros éramos un país que estábamos acostumbrados a que los jóvenes sentían que su vida iba a ser mejor, más holgada, con más facilidades que la de los padres, y eso dejó de ocurrir hace ya una década. Y por lo tanto, lo que tenemos que aspirar es a crecer un 4, un 5% para que efectivamente se logren los objetivos de país desarrollado que tenemos ya por décadas, ¿no? Sí. ¿Qué tan grave es desde el punto de vista del empresariado esto que ayer el propio ministro Marcel, que se conoció el viernes, pero el ministro Marcel ayer asume la culpa respecto de no haber cumplido la meta del déficit fiscal?
A ver, es complejo, ¿ah? La verdad es que hasta hace un par de meses atrás se seguía pronosticando un déficit primero de 1,9, después de 2%, y ya se vislumbraba que esto no iba a ser posible de cumplir porque requería un aumento de recaudación y una baja de gastos que no se veía en el horizonte. Una diferencia entre un 1,9% del PIB de déficit y un 2,9%, que fue lo que realmente se produjo, es una diferencia significativa, son 3.000 millones de dólares, es como un 50% de margen de error, ¿no? Entonces, la verdad es que, por supuesto que preocupa cuando tenemos una institucionalidad que ha funcionado, que ha sido seria, rigurosa, y falla de alguna manera de forma más significativa. Entendemos que obviamente esto preocupa al ministro y que hay un compromiso de control de gasto, porque lo que estamos viendo, Mónica, es progresivamente, hemos tenido muchos años de déficit fiscal, eso se traduce en que la deuda pública va creciendo, ya estamos sobre el 42%, el compromiso, por ejemplo, con la reforma de pensiones involucra otro tanto de endeudamiento, y por lo tanto no podemos ser indiferentes o no podemos ocuparnos de que efectivamente veamos un ajuste de gasto, una mayor eficiencia en el gasto público, para que esto no sea una espiral que la hemos visto en tantos países del mundo, lo hemos vivido nosotros también, y que no trae buenas noticias para el país. Así que creo que es una señal de alerta. Pero esto no se puede minimizar como un error, ¿o no? Error no es. O sea, sí, hay un error de cálculo, hay un déficit del personal, o sea, de la gente que está trabajando en la DIPRES, en el cálculo de estas cifras. Por supuesto que hay un error de cálculo acá, y además si uno entra un poquito más al detalle, lo que ve es un gasto mayor de lo presupuestado en gastos corrientes, particularmente gasto en personal, y por el contrario una subejecución en gasto de inversión. Entonces no solo es que estamos gastando más, sino que además tenemos que poner las fichas donde realmente el país lo requiere. Y eso significa obras públicas, infraestructura, desarrollo, ¿cierto?, que permita un despliegue del crecimiento económico liderado por el mundo privado, pero que requiere de esas inversiones, y no simplemente que se vaya todos esos recursos en la burocracia del Estado. Yo creo que eso es lo que tiene que preocuparnos, más allá de esta disputa de las personas involucradas. Yo creo que lo que tenemos que mirar para adelante es, bueno, cómo hacemos que el Estado sea un Estado eficiente, que preste un buen servicio para el despliegue de la actividad económica, que le da oportunidades de empleo, de mejores salarios y de crecimiento a las personas. Eso es lo que realmente yo creo que tenemos que estar mirando hoy día. Dijo, ayer conversábamos en este mismo programa con Ignacio Briones, exministro de Hacienda del gobierno del presidente Piñera, y él decía que más que un error, aquí el gobierno reaccionó tarde, porque como tú dices, la cifra ya se sabía que no iba a ajustarse a la meta de déficit fiscal y que se pudo hacer más y no se hizo. ¿Ustedes tienen la misma impresión? Bueno, mira, si uno ve las proyecciones, como te decía, de 1,9, efectivamente fueron definidas en el presupuesto del año 2024, pero se persistió en esa estimación incluso hasta la publicación del informe financiero del segundo trimestre, y eso significa que en septiembre, octubre todavía hablábamos de déficit fiscal de 2%, ¿ah? Y fue 2,9. Como te digo, la diferencia no es marginal. Yo no puedo calificar qué es lo que a quien compete esa responsabilidad. Sí me preocupa que nos hagamos cargo, que no debilitemos nuestra institucionalidad. Nosotros tenemos una regla fiscal, tenemos una disciplina fiscal que de alguna manera, con más y menos, se ha mantenido a lo largo del tiempo, y es muy importante. O sea, las personas tienen que entender que esto no es un capricho. Cuando uno se preocupa de las cuentas fiscales, tiene una repercusión importante el nivel de endeudamiento del país en lo que son las tasas de interés, en lo mucho que se gasta en el pago del interés de la deuda y que se deja de gastar en programas sociales, y por lo tanto la responsabilidad fiscal nos compete a todos. Uh-huh. Hablemos de la reforma de pensiones, porque esto está bastante relacionado. El exministro Briones fue uno de los asesores, impulsor de la reforma que finalmente fue aprobada. Él dijo que
si bien no sectores de la derecha no quedaron 100% conformes, era lo que había que hacer. No había alternativa por el costo fiscal que tenían, todo lo que tiene que ver con ese tema. Ustedes también declararon que les deja un cierto sabor amargo porque de alguna manera ven efectos que podrían afectar justamente la inversión, el mercado del trabajo, que son factores que influyen en el crecimiento de lo que estábamos hablando. A ver, partamos por lo positivo. Yo creo que haber logrado un acuerdo en un tema que durante tantos años se ha venido diagnosticando, que es que el ahorro tiene que ser mayor porque sin ahorro no hay mejores pensiones, no hay varitas mágicas acá. Se necesitaba 20 años, llevamos con distintos comités técnicos avisando, anunciando que había que subir la tasa de cotización para aumentar los ahorros previsionales en las cuentas individuales. Yo diría que es un gran logro que eso finalmente se haya hecho. Estamos hablando en estos 20 años, no se ha cambiado la edad de jubilación y sin embargo la expectativa de vida felizmente ha aumentado, pero eso significa que la brecha de años que hay que cubrir con los ahorros en la etapa activa es creciente. Fíjate que solo por hacer la comparación, en Chile las mujeres tienen que cubrir en promedio 24 años de ese periodo no activo laboralmente. El promedio de la OECD es 18, porque los países se han preocupado de ir ajustando su edad de jubilación a las expectativas de vida. Perdona, se perdió la oportunidad en esta pasada de por último haber aparejado la edad de jubilación de las mujeres con los hombres. Sin duda, o sea, el jubilarse antes tiene costos del punto de vista de los ahorros que tú puedes alcanzar para jubilarte. Ahora hay incentivos, ¿no? Esto de que la PGU se entregue a los 65, que el premio por densidad de cotización también se entregue parcialmente y solo totalmente a los 65. Son incentivos. Las mujeres hoy día en promedio se jubilan, no con 60, con 62 y medio más o menos, pero sin lugar a duda hay que ir generando conciencia de que vamos a vivir más años. Personalmente mi abuela vivió 110, Mónica, así que lo tengo clarísimo, de que la vida puede ser muy larga, muy satisfactoria vivir tantos años, pero bueno, hay que poder costearlo. Entonces, bueno, lo primero es celebrar que se haya logrado un acuerdo en esa materia. Por supuesto, nuestras aprehensiones tienen que ver con cómo se va a implementar esto. Hay legítima preocupación por lo que hablábamos antes, la sostenibilidad fiscal. Esto es una deuda finalmente que adquiere el Estado con los cotizantes, ¿cierto?, a través de este préstamo. Tenemos además un rol nuevo para un servicio público que es el IPS, el cual va a administrar el seguro social que se crea, que por cierto eleva en forma significativa los costos de contratación, porque acá estamos hablando de 6 puntos de cotización para las pensiones, estamos hablando del seguro de invalidez y sobrevivencia, que hoy día ya existe, pero estamos hablando de un punto adicional que se supone que va a financiar las compensaciones hombre y mujeres, que está muy bien, pero que la verdad es que los expertos hablaban que costaban entre 0,3 y 0,5. Entonces, hay ahí un aumento de costo que no es muy claro cuál es el destino, ¿no? Pero con respecto a las incertidumbres, porque ustedes declararon que esta reforma igual generaba ciertas incertidumbres en el sector privado. Con el paso de los días, ¿esas incertidumbres se siguen asentando o ves el panorama un poco diferente? O sea, las incertidumbres yo te diría son sostenibilidad fiscal, ¿ya? Que realmente uno pueda dar garantía de que esto no va a seguir abultando la deuda que hablábamos originalmente. 2, rol del Estado a través del IPS, porque por supuesto que si empezamos a tener un servicio del Estado, no es una empresa del Estado, administrando cuentas, tenemos que estar seguros de que eso va a ser en igualdad de condiciones con el mundo privado, porque si no vamos a terminar con un monopolio en la administración de cuentas como era el proyecto original. ¿ya? Y tercero, costos de contratación por el efecto más que nada que eso puede tener en creación de nuevos empleos, en mantención de los actuales y en la informalidad. Nosotros solemos no mirar los impactos que tienen las políticas públicas en el mercado laboral. Y hoy día tenemos 1 de cada 3 trabajadores trabajando en forma informal. Lo decimos informal, que en realidad es una ilegalidad
porque son trabajos que son sin protección social, tampoco, sin el pago de cotizaciones para ahorrar esa parte del dinero. Exactamente, sin ningún tipo de seguro contra accidente, contra cesantía, Sí. no hay ahorros de pensiones, no hay contribución tampoco a las arcas fiscales a través de impuestos. Entonces, esos son, digamos, las preocupaciones. Creo que hay un desafío en la implementación. Una cuarta preocupación, por cierto, es la combinación que puede generar licitación con ente estatal. Hoy día está en la administración de cuentas, muchas autoridades han anunciado que pretenden que esto avance hacia un inversor estatal, y recordemos que el propio comité técnico hizo sus prevenciones y dijo, si hay licitación, ok, pero no con un ente estatal, porque entonces terminamos estatizando el sistema. Bueno, entonces en esos 4 elementos van a estar poniendo los ojos ustedes como representantes del empresariado. Así es. Y el otro tema importante es la preocupación que existe respecto de las últimas acciones del gobierno norteamericano en la imposición, en esta guerra arancelaria que comenzó el sábado. Está como menos en pausa, producto de que tanto México como Canadá aceptaron algunas de las reglas, pero China sí ya subió los aranceles a algunos productos norteamericanos. O sea, esa es una guerra que está ahí en ciernes. Ayer el gobierno ya reacciona, formando un comité de expertos para vigilar cómo podríamos nosotros defendernos o qué hacer. ¿Ustedes también están en alerta como empresarios? ¿Hay algún tipo de contacto con el gobierno? ¿Qué piensan hacer en esta materia? ¿O cómo podría Chile defenderse de una acción norteamericana de esta naturaleza? A ver, una guerra comercial no le conviene a nadie. Sí, pero parece que a Trump eso no le importa mucho. Claro, pero es una visión quizá cortoplacista, en el sentido de cuando tú pones barreras a las importaciones, claro, crees estar protegiendo tu industria local, pero lo que estás haciendo es primero encarecer los bienes y servicios para las personas, para los residentes, y también disminuir la presión competitiva que tienen tus empresas. Por lo tanto, eso tampoco en el mediano plazo reditúa. Ahora, tengo la impresión de que el presidente Trump ha usado un poquito la política comercial para conseguir otros objetivos, como ha sido en el caso de México y Canadá, que es el control de la frontera. A nosotros, la verdad es que no nos viene nada de bien estas disputas de barreras comerciales, porque nuestros 2 principales socios, Mónica, son precisamente China y Estados Unidos. Por lo tanto, no nos conviene que le vaya mal a nadie. Nuestras exportaciones, imagínate cómo buscan en esos mercados el crecimiento y están muchas fichas puestas ahí, y por lo tanto es de preocupación, incluso aunque no nos estén poniendo aranceles a nosotros, pero el solo hecho que haya una guerra comercial ahí que debilite, por ejemplo, el crecimiento en la economía china, puede generar una reducción de demanda por nuestros productos, particularmente commodities, y una baja del precio internacional. Ahora, en nuestro caso particular, ya estamos viendo que, claro, sentimos algún grado de protección por tener un tratado de libre comercio, pero da la impresión de que no te blinda, ¿cierto?, dado los últimos acontecimientos, de alguna medida que pueda tomar el gobierno americano. Así que yo creo que nuestra postura tiene que ser neutral, tiene que ser, ojalá, de poder poner una nota de cordura, en el sentido de que estas barreras comerciales y estas luchas no nos benefician ni a los países involucrados ni a los que estamos dependiendo de lo que pase en la economía global. Somos un país chico, somos un país abierto, y en ese sentido, por supuesto, vemos con preocupación y esperamos que esto se resuelva positivamente. Bueno, queda el último año de gobierno de esta administración, de esta actual administración. ¿Qué espera usted para el 2025 en términos de la gestión que tendría que hacerse en el ámbito económico para que se cierre esta administración Boric? Mira, los años electorales tienen cosas buenas y malas, ¿no? Las malas siempre son que puedan surgir propuestas populistas de todos los sectores políticos, buscando votos rápidos, ¿no? Pero tiene el lado bueno, que es un año de discusión y de debate de política pública, donde los problemas más estructurales son abordados con la idea de proponer soluciones en los próximos o para un futuro gobierno. En eso nosotros como gremio, como CPC y su rama, también vamos a estar activos. Nosotros queremos contribuir constructivamente a hacer propuestas que podamos presentarle a los distintos candidatos en lo que nosotros creemos que puede mover la aguja y en las urgencias que tenemos hoy. Particularmente, bueno, hay urgencias que
son más difíciles de abordar desde el mundo privado, por supuesto, hablando de seguridad, hablando de temas de educación, de salud, en que contribuimos en forma bastante directa, pero menos en política pública, pero sí en el debate económico. Y ahí yo creo que hay muchos temas que abordar, temas de competitividad tributaria, de certeza jurídica, todo lo que es la tramitación de permiso y los plazos para sacar adelante proyectos de inversión, flexibilidades que se requieren en el mercado laboral, que se ha visto, digamos, aumentada sus costos para la contratación, y por lo tanto creo que tenemos harto que aportar y esperamos que sea un año de debate de buenas políticas públicas. Muy bien, muchísimas gracias, Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio. Gracias por acompañarnos aquí en Mesa Central. Muchas gracias a ti, que tengan buen día. Muchas gracias. Página 13, por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Volvemos con Página 13 y la entrevista de Mónica Pérez es a Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Hablaron sobre la situación de las cárceles y la posibilidad de crear otra como Capitán Llaver. Escuchemos esta entrevista. Página 13. Ministro, está ya en suelo chileno porque usted viene llegando de una gira por Brasil y Colombia, ¿no? No, todavía no regreso. ¿Todavía no? Regreso hoy por la tarde. Todavía tenemos agenda el día de hoy acá en Bogotá, junto con la ministra de Justicia de Bogotá, la ministra de Justicia de Colombia, que estamos realizando un trabajo bien intenso de colaboración mutua sobre el sistema penitenciario en particular. Ya vamos a ir con ese tema, pero me interesa preguntarle justamente, ya que está en Colombia, porque dos de los involucrados en los delitos de los piratas de Aragua están allá en Colombia y ayer se aprobó su extradición. ¿Ha habido conversaciones con el gobierno colombiano para hacer esto más fluido, más fácil, de que finalmente se apruebe esta extradición y estas personas lleguen a Chile a ser juzgadas? Bueno, efectivamente, una de las cosas que estamos trabajando con el gobierno de Colombia tiene que ver con los procesos de extradición, también con los procesos de traslado de personas condenadas. Ahí tenemos acuerdos que suscribir, que estamos ultimando los detalles respecto a aquello. Y de hecho, el día de ayer yo estuve precisamente en la cárcel de La Picota, donde se encuentran estas personas, también porque vengo con una delegación de Gendarmería de Chile, que estamos trabajando también temas de inteligencia penitenciaria junto con el gobierno colombiano para poder obtener los perfiles, los contactos que tuvieron acá, es decir, un conjunto de información de inteligencia penitenciaria para estar preparados para el momento de los traslados. Ya, pero ¿de qué manera el gobierno colombiano podría colaborar para que esto se hiciera de una manera más expedita? Bueno, ellos tienen su proceso interno Claro. Su procedimiento interno. Ellos saben que para nosotros es muy relevante que estas personas puedan estar prontamente en nuestro país con el objeto de que enfrenten a la justicia. Y eso es una de las cosas que conversamos el día de ayer con la ministra. Ella me explicaba cuáles son los distintos aspectos que involucra el proceso de extradición respecto de ellos y que tienen el compromiso de agilizarlo lo más posible, entendiendo de que es un proceso además que en el caso de ellos también depende de la Corte Suprema colombiana. Claro, hay todo un área que por supuesto lo lleva la justicia colombiana, pero también hay una parte administrativa en todas las extradiciones, y usted al menos entiendo entonces que conversó con las autoridades del gobierno colombiano y ellos se han comprometido. O sea, esto va a ocurrir entonces, ministro. ¿No hay ninguna posibilidad de que estas personas no sea denegada su extradición o podría haberla? O sea, si es que la justicia de acá, en el fondo de Colombia, da el ok con la extradición, no debería haber ningún inconveniente y debería ser más bien expedito. ¿En qué plazo? Nosotros tenemos... Es que eso es lo que depende de parte de ellos, en el fondo. Tienen un proceso regular de extradición, ese proceso tarda algunos meses. Nosotros lo que estamos comprometidos de parte del gobierno es en todo lo administrativo agilizarlo, pero además tener una colaboración, sobre todo en temas de inteligencia penitenciaria, cómo esto se puede desarrollar de buena forma con el objeto de que nosotros tengamos todos los datos del paso que él tuvo acá en la cárcel de La Picota en Bogotá.
Perfecto. Y ministro, y cuéntenos un poco de lo que se ha aprendido, lo que usted ha aprendido, lo que ha visto, que nos pudiese ayudar a nosotros en nuestro sistema carcelario en Brasil y Colombia. ¿Qué están haciendo ellos, que ya tienen experiencia en estas bandas de crimen organizado como las que nosotros estamos sufriendo ahora en Chile, para poder hacer, primero, que las cárceles sean seguras y dos, que no se sigan cometiendo delitos desde esos recintos? Sí, tanto en el caso de Brasil, efectivamente tiene una experiencia larga en máxima seguridad, en el abordaje de personas que son los líderes de la banda de crimen organizado en Brasil. En el caso de Colombia tienen una experiencia diferente en este ámbito. Yo creo que en ambos casos lo principal es que tanto lo que está haciendo nuestro país como lo que están haciendo tanto Brasil como Colombia son experiencias que están confluyendo, es decir, que van hacia los mismos lugares y estamos tomando medidas relativamente similares. Por cierto, en el caso de Brasil, con mucho más tiempo de desarrollo, y ya llevan bastante más tiempo abordando estos temas. Y quizás lo principal de esta visita ha sido, por cierto, ciertas prácticas que nosotros vamos a evaluar, de adoptar, cuestiones que tienen que ver con el régimen especial, en el caso de máxima seguridad, cuestiones que también tienen que ver con protocolos respecto a cómo abordar ciertas situaciones al interior del régimen de máxima seguridad. Pero además también una cuestión que ha sido muy importante en esta visita tiene que ver con los contactos que estamos realizando para implementar medidas conjuntas. Con ambos países vamos a avanzar, ya sea bilateral como quizás multilateralmente con ellos dos, más rápido que con otros países para intercambiar información penitenciaria. Eso es crucial para nuestros sistemas, porque tenemos mucha información que podemos compartir en los países respecto a líderes de bandas criminales que han tenido pasos por distintos sistemas penitenciarios. ¿Ya? Y que su paso por esos sistemas penitenciarios es relevante para saber nosotros cómo enfrentar cuando lleguen a nuestro sistema penitenciario. Además, también tenemos información que puede ser muy útil respecto a personas que estuvieron en el sistema penitenciario, que entran como extranjeros indocumentados a nuestros países y que por ende, como entran como extranjeros indocumentados, no necesariamente tenemos la información de que tuvieron paso por un sistema penitenciario previo, ¿ya? Uh-huh. Entonces, ese intercambio de información es crucial para la clasificación, para la segmentación y también para los trabajos penitenciarios. Y en materia de inteligencia penitenciaria, con esto cierro, ¿ya? En materia de inteligencia penitenciaria, ¿con quiénes ellos estuvieron en la cárcel? ¿Con quiénes tuvieron contacto? ¿Quiénes los fueron a visitar? ¿Qué relaciones construyeron en la cárcel? ¿Cuál fue su comportamiento? Eso es oro, por decirlo de alguna forma, para la inteligencia penitenciaria. Eso es algo que también estamos viendo los mecanismos. Esperamos, tanto en el caso de Brasil, los presidentes se van a juntar el 22 de abril y quedamos con el ministro Lewandowski, que es el ministro de Justicia de Brasil, de que los presidentes tengan un acuerdo que suscribir en materia penitenciaria. Y en el caso de Colombia, nuestros presidentes se van a juntar en el mes de mayo y también quedamos con la ministra de Justicia de que nuestros presidentes tengan un acuerdo que suscribir con el objeto de realizar todos estos trabajos conjuntos. No tiene que ver directamente con su cartera, pero ¿hubo conversación respecto de, por ejemplo, los migrantes ilegales colombianos que están en nuestro país? Claro, no tiene que ver efectivamente con nuestra cartera, pero sí tiene relación en el sistema penitenciario. Una de las cosas que, para que la ciudadanía lo sepa, cuando un inmigrante indocumentado en nuestro país comete un delito, esa persona, como obviamente no tiene documentos, es enrolada en la cárcel. Y se hacen las consultas, pero como eventualmente no sabemos, incluso esa persona puede decir, mire, yo soy venezolano, soy colombiano, soy etcétera, de X país, se hace un enrolamiento respecto a esa persona, ¿ya? Pero el intercambio de información, una vez que nosotros hacemos el enrolamiento con sus datos biométricos, lo podemos enviar a los sistemas penitenciarios con el objeto de que ellos nos digan, porque ellos también hacen un enrolamiento biométrico, entonces ellos nos digan si efectivamente han tenido pasos por sistemas penitenciarios previos. Entonces, en ese sentido, claro, no tiene que ver directamente con la inmigración, pero en el ámbito penitenciario es muy relevante. Solo para que la ciudadanía lo sepa, nosotros tenemos en nuestras cárceles casi 2.600 extranjeros de nacionalidad colombiana. Entonces, la forma en que trabajemos en conjunto, por ejemplo, con algo que no tenemos con Colombia y que esperamos que nuestros presidentes puedan suscribir en mayo, que es el traslado de personas condenadas,
es decir, que las personas que nosotros tenemos condenadas en Chile puedan cumplir luego su condena en Colombia, eso es algo para nosotros muy relevante, ya que 2.600 personas que eventualmente podamos trasladar a Colombia, para nosotros es muy relevante en términos de la sobrepoblación que tenemos. Ya, o sea que, porque muchas veces los países quieren soberanamente que ciertos delincuentes cumplan pena en su país, pero en el país de donde cometieron los crímenes, pero ustedes prefieren que por el tema de la congestión que hay en las cárceles vayan a cumplir pena a sus países de origen. Bien, nosotros tenemos estos acuerdos, el acuerdo de traslado de personas condenadas es un tratado internacional que se suscribió en Estrasburgo, en general está en casi todos los países, Colombia no está. Ya. Entonces con Colombia no tenemos esta herramienta. Entonces es una herramienta relevante, ¿no? Efectivamente pueden haber personas condenadas que nosotros preferamos que cumplan su condena en Chile, ¿ya? Pero hay otras, usted comprenderá que las 2.600 personas no son líderes de bandas criminales, entonces hay personas que tienen un perfil criminal más bajo y que perfectamente puede ser mucho más útil para ambos países e incluso para la persona cumplir su condena en el país de origen. Uh-huh. Dado el hacinamiento, ministro, que ya todos conocemos que es un problema en las cárceles chilenas, está en conversación, en discusión, en planificación, la construcción de más recintos penitenciarios. Usted tiene no sé si fue tema de conversación también, la seguridad interna en las cárceles. Yo no sé si usted tiene una cifra ya de cuántas personas o cuántos reos murieron al interior de recintos penitenciarios el año 2024. Sí, tenemos ese antecedente, murieron 48 personas ¿Ya? Al interior de los establecimientos penitenciarios. Esa cifra es una cifra en términos de tanto de números como de porcentaje muy lamentable, nosotros estamos muy preocupados por aquello. Perdón, sin embargo, una cifra esos 48 fallecidos tienen que ver personas que fueron asesinadas por otros o se suicidaron. No, son personas que mueren en contexto de violencia al interior de los establecimientos penales de nuestro país. ¿Ya? ¿Se le podría sumar los suicidios a esa cifra, entonces? Claro, hay personas que se suicidan, personas que mueren por causas naturales, personas que tienen enfermedades. O sea, efectivamente, nosotros tenemos las cifras desagregadas respecto a la causa de muerte, ¿ya? Pero por riñas, por hechos violentos, murieron 48 personas. ¿Ya? Para nosotros es una preocupación, ¿ya? De hecho, una de las cosas que hemos estado viendo precisamente en esta visita es cómo controlar de mejor manera la población, entendiendo que los sistemas penitenciarios en general tienen este problema. Ya no es un problema solo en nuestro país, claro. Es un problema en general de los sistemas penitenciarios que lamentablemente tienen mucha violencia en su interior. Entonces, por ejemplo, los elementos prohibidos juegan un papel muy lamentable en el sentido de que son precisamente a través de los cuales se cometen estos delitos, ¿ya? Entonces, es una cifra, para que la ciudadanía lo sepa, relativamente similar a la de los años anteriores, ¿ya? Y nuestro país, en términos porcentuales, ha ido disminuyendo la cantidad de personas que mueren, digo en términos porcentuales porque esto siempre se contrasta con la cantidad de personas que están privadas de libertad. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, hace 5 años la tasa era de aproximadamente un 1%, o sea, de un 0,1%, actualmente es de un 0,06%. ¿Ya? Es decir, disminuyó en razón de lo que había ocurrido hace 5 años atrás y las tendencias que teníamos. Pero, sin embargo, para nosotros es una preocupación. Ojalá no tuviéramos ninguna muerte en situación de riña. Eso efectivamente es un problema de control de ciertos establecimientos penitenciarios en su trato interno, y es un aspecto que, por cierto, hay que mejorar considerablemente dentro de nuestra institución. ¿Y qué se va a poder y qué no se va a poder hacer en el ámbito de gendarmería, en el ámbito de las cárceles chilenas, con los recortes que se hicieron en el presupuesto, que entiendo que alcanzan los 11.000 millones de pesos? Bueno, en el caso de gendarmería, se exceptuó de la rebaja. ¿Ya? En el caso de gendarmería, no es debido a que la ley exceptuó directamente a las policías y gendarmería, se exceptuó de la rebaja. ¿Ya? Lo segundo es que, nosotros tenemos un plan de infraestructura penitenciaria que tiene un efecto, por así decirlo, por ejemplo, en los aspectos de comportamiento en su interior, porque cada vez que aumenta la sobrepoblación hay más conflictos
que son bastante obvios, porque en el fondo las personas tienen menos espacio y como tienen menos espacio, tienen más conflictividad interna. Entonces, no tener sobrepoblación es algo muy importante para tener establecimientos penales más seguros. Entonces, nosotros, en materia de infraestructura penitenciaria, tenemos un plan maestro de infraestructura penitenciaria, que es un plan muy importante en términos de magnitudes, es de una magnitud muy significativa. Son 12.000 plazas nuevas más 1.600 plazas que vamos a rehabilitar, son aproximadamente 14.000 plazas que ya tenemos financiadas, que tenemos algunas ya en operación, otras en desarrollo, y además tenemos 14.000 plazas más en estudio, ya que todavía no tenemos financiamiento para esas otras 14.000, pero se encuentran en estudio. Es decir, el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene un plan maestro de infraestructura penitenciaria que significa una de las habilitaciones de plazas más importantes que ha tenido la historia de nuestro país reciente, ¿ya? Entonces, estamos hablando en términos de recursos de 1.200.000 millones de pesos, es decir, 1.200 millones de dólares. De hecho, nosotros ayer lo presentábamos acá en Colombia y nos decían, bueno, esto es una cosa gigante, efectivamente. De una magnitud muy importante. Para ustedes también, para que la ciudadanía lo aquilate, significa más o menos lo que está haciendo Inglaterra para resolver su problema penitenciario. Es decir, esto es un plan muy significativo. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en ampliaciones de establecimientos penales, se traduce en habilitación de nuevos establecimientos penales, se traduce en la construcción de 2 establecimientos penales nuevos. En la habilitación, por ejemplo, nosotros ya estamos habilitando la nueva cárcel que inauguramos junto con el presidente en enero de este año, que es el nuevo complejo penitenciario de Talca, que tiene 2.320 plazas para su habilitación, y estamos ya habilitando, es una habilitación progresiva, es decir, durante este año esas 2.320 plazas se van a poblar. Y además este proyecto o este plan tiene 2 nuevas cárceles, que es la cárcel de Calama, que está durante este semestre deberíamos tener el diseño, ya nos deberían entregar el diseño para empezar la construcción, y la nueva cárcel de Copiapó, que iniciamos ya la licitación para el diseño y construcción juntos, para disminuir los plazos, ¿ya? Ahí innovamos porque generalmente una de las cosas por las que se tardan los proyectos es que se hace primero el diseño y luego la construcción. En este caso nosotros llevamos la licitación conjunta tanto del diseño como la construcción. Con eso nos ahorramos más o menos como un año de lo que cuesta o de lo que tarda construir un nuevo establecimiento penal. Oiga, a propósito de ampliación de cárceles, una que va a tener que ampliar es Capitán Llaver, ¿no? Ayer la Corte de Apelaciones envió a Capitán Llaver también a Álvaro Jalaf. Yo no sé cuántas personas caben en Capitán Llaver, porque vemos que todos están ingresando personas que están siendo formalizadas por delitos económicos, pero no sé cuál es el tope de gente que puede estar ahí. Sí, Capitán Llaver es un anexo de un establecimiento penal que está ahí, que es el recinto de máxima seguridad. En ese anexo, me puedo equivocar en 1 o 2, pero creo que caben 16 personas. Y entiendo que teníamos 12 o 13 hasta el día de ayer, ¿ya? Nos quedan un par de cupos. Pero no tenemos ningún plan de ampliación de Capitán Llaver. No es prioridad para nosotros. Me imagino. Es decir, si las personas que cometen delito económico o de alta connotación pública cometen algún delito y Capitán Llaver ya no tiene cupo, bueno, van a tener que ingresar a algún establecimiento penal de regular, con, por cierto, todas las medidas de seguridad para que se encuentren en un módulo en el que no tengan o no corran riesgo para su integridad. Pero no tenemos ningún plan de ampliación de Capitán Llaver. Nosotros estamos concentrados en, por así decirlo, ampliar las cárceles comunes, que es donde tenemos la mayor cantidad de sobrepoblación. Perfecto. Y terminar en algún minuto con la diferencia o la discriminación que se hace con las mujeres, ministro, en este mismo sentido. Me han preguntado bastante eso. Nosotros, cuando iniciamos el gobierno, comenzamos un plan de condiciones penitenciarias para las mujeres privadas de libertad. ¿Por qué? Porque las mujeres, que son aproximadamente un 9% de la población femenina, o sea, de la población total de las personas privadas de libertad, tienen una situación que muchas veces se invisibiliza dentro del sistema penitenciario. Entonces, ¿cuál fue nuestro foco? Ver cuáles son las brechas y ver dónde poner los acentos. Y ahí la principal brecha que nos plantearon no solo los distintos organismos de protección de los derechos humanos, sino que también los tribunales de justicia, fue
las mujeres privadas de libertad que se encuentran embarazadas o con hijos menores de 2 años que están con sus hijos dentro de la cárcel. ¿Ya? Entonces nosotros iniciamos un plan muy importante de infraestructura en ese ámbito. Con eso remodelamos el Centro Penitenciario Femenino San Joaquín, inauguramos la nueva cárcel de mujeres para mujeres en Bulnes, en la región de Ñuble, y hemos realizado mejoras en los distintos establecimientos penales para mujeres con el objeto de abocarnos a esa población. El año pasado, si mal no me equivoco, en el mes de junio, salió el caso de Leonarda Villalobos, y a raíz de eso se comenzó a discutir por qué ellas no tenían una cárcel, por así decirlo, similar a Capitán Llávar. Lo que nosotros hemos planteado es que nuestra prioridad ha sido las mujeres privadas de libertad embarazadas o con hijos menores de 2 años. Por ahora tenemos un caso. No sé, tener una cárcel por un caso no es tan razonable. Leonarda Villalobos puede cumplir en el módulo en el que está sin tener o sin temer por su seguridad, que es lo relevante, en el módulo en el que está San Miguel, y vamos a ir evaluando, pero por ahora nuestro foco está en las mujeres embarazadas y con hijos menores de 2 años que están lamentablemente dentro de la cárcel. Oiga, y finalmente, y ya se nos agotó totalmente el tiempo, pero ayer el presidente Boric dijo algo bien importante, y es que si se confirma la participación de alguna autoridad del gobierno venezolano en el caso Ojeda, van a recurrir a la Corte Penal Internacional. No sé si el Ministerio de Justicia lleva ese tema, o qué participación va a tener usted en esa materia. No, eso es algo que lleva la Cancillería. La Cancillería es la que hace las presentaciones en razón de lo que el presidente defina. Nosotros eventualmente se nos puede pedir asesoría, principalmente por nuestra expertise en la materia. Sin embargo, es un tema que lleva directamente la Cancillería. Que lleva la Cancillería. Pero usted, en todo caso, como Ministerio de Justicia, ¿estarían de acuerdo con recurrir a la Corte, de acuerdo a lo que diga la investigación de la Fiscalía? O sea, en esto hay que ser muy claro, el presidente de la República es quien lleva la relación internacional y define los cursos de acción de nuestro país conforme a lo establecido en la Constitución. Nosotros lo hemos planteado, en el caso de que se confirme que hubo participación de un gobierno extranjero, de autoridades extranjeras, en un crimen cometido en nuestro país, es una situación gravísima, y si eso se confirma por los tribunales de justicia, que son al final los que tienen que confirmar la investigación que lleva adelante la Fiscalía, para nosotros nos parece que no solo es gravísimo, sino que nuestro país tiene que utilizar todas las herramientas que nos entregue tanto el derecho interno como el derecho internacional para dar una respuesta muy clara y contundente de que este tipo de situaciones no las vamos a aceptar dentro de nuestro país. Muy bien, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, gracias por conversar con nosotros y que tenga un buen regreso a Chile, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad.